La caja negra de Atlas Intel sobreestima a Abelardo antes de cada votación. La encuestadora brasileña contratada por Semana ha hecho algo que ninguna otra firma se atreve a hacer: cambiar el universo que dice representar. Esa variación silenciosa ha terminado sobreestimando de manera sistemática a De la Espriella en los momentos clave de la contienda. Atlas no es solo particular en la campaña porque publica más encuestas que todas. También es la única 100% digital y la única cuyo director, Andrei Román, se siente cómodo prediciendo ganadores, rompiendo de frente la regla tácita del gremio. Cuando dijo que Paloma no va a pasar, no estaba leyendo tendencias, estaba apostándole a su propio modelo. Un modelo que, según los microdatos entregados al CNE que revisó la silla vacía, altera la proporción interna de regiones y grupos de edad encuesta tras encuesta. Esas variaciones no son marginales. Antioquia puede ser 7% en una medición y 14% en otra, aunque en el censo electoral siempre es 10%. Los mayores de 45 pasan del 21% al 26% según el mes, aunque la proporción real no cambia. Y resulta que esas son precisamente las poblaciones donde los candidatos de derecha, como Abelardo, son más fuertes. Si los pesos hubieran sido los de otras mediciones, la intención de voto de Abelardo no habría sido el 31% que le asignó Atlas, sino el 22%. Román defiende el método diciendo que ajustan no solo por demografía, sino por voto pasado, y que el corazón del modelo es una fórmula secreta que no comparte. Afirma que así le atinaron al fenómeno Trump en Estados Unidos, donde fueron la mejor encuestadora. En Colombia han tenido aciertos también. En las regionales de 2023, cuando trabajamos en una alianza no comercial con La Silla, lograron registrar la victoria de Andrés Julián Rendón en Antioquia, por ejemplo. Pero esa caja negra es en parte la razón por la que Atlas está ahora bajo investigación del CNE, por la delgada línea entre encuesta y sondeo. Y es el motivo por el que expertos consideran que su dinámica es estadísticamente inusual, porque la composición de la población de un país no cambia cada 2 meses. Sea lo que sea, parece estar funcionando su factor predictivo, y otras encuestadoras empezaron a parecerse a Atlas. Inbarmer mostró un salto de Abelardo incluso mayor, y la última foto de Atlas lo pone ya pegado a Cepeda, abriéndole un espacio narrativo que puede empujar voto útil hacia la derecha. El domingo no solo se define quién pasa a segunda vuelta, también se define si esa caja negra realmente vio venir el país que viene. En la radio popular, la contienda presidencial se oye a punta de cuñas. Durante 10 días, La Silla Vacía puso oído fino a 34 frecuencias de Tropicana y Olímpica, con un robot diseñado para eso. Estas son las 2 emisoras más oídas del país. La escucha, hecha con inteligencia artificial y en tiempo real, y luego revisada a mano, dejó un mapa de 757 cuñas políticas que revelan quién domina el aire, qué emoción quiere sembrar cada campaña y en qué momento del día busca atrapar al oyente. De entrada, el mayor anunciante es Iván Cepeda. El candidato del pacto concentra 316 cuñas, el 42% de toda la pauta registrada. Sus cuñas no discuten propuestas ni entran al detalle programático. Se enfocan en instalar la idea de que puede ganar en primera vuelta. La segunda fuerza del dial es Paloma Valencia, con 309 cuñas. Sus mensajes tienen 2 destinatarios, mujeres y moteros. Para las primeras habla de seguridad y violencia de género. Para los segundos convierte el SOAT gratis en una bandera populista. De las 237 cuñas donde la audiencia puede identificarse, 112 se dirigen a mujeres y 104 a moteros. Primer día de nuestro gobierno, la factura va a tener una rebaja. Los estratos me van a pagar la mitad de lo que están pagando hoy. De un total de alrededor de 750 cuñas, solo 250 hablan de propuestas. Solo una mujer entiende lo que necesitan todas, un gobierno que las cuide. La mayoría son de Paloma y otro bloque pequeño corresponde a Carlos Caicedo, ya fuera de la contienda, y a Santiago Botero. Fuera de estos casos, el juego es emocional. Cepeda es quien más apuesta a emociones positivas, que apelan al futuro, a la continuidad y a las soluciones. Todos sus mensajes van orientados hacia allá. En la otra esquina está Santiago Botero y Abelardo de la Espriella, quien solo tiene 23 cuñas. Recurren ellos dos en su totalidad a la indignación, a la amenaza y al miedo para movilizar al electorado. Me robaron, cójanlo.
Y yo, intacto, soy gestor de paz. El caso de la Espriella es llamativo porque se anuncia como el perseguidor de Iván Cepeda, pero está haciendo muy poca publicidad tradicional en radio. De nuevo, como hace 4 años con Rodolfo Hernández, esta apuesta digital parece estar funcionando. Es un golazo de la campaña de Abelardo de la Espriella. Poco a poco, pase a pase, Abelardo se está apropiando de la camiseta de la Selección Colombia y de la emoción del fútbol. En Barranquilla se vio la ola amarilla y no fue casual. La invitación de la campaña al Malecón en Barranquilla, la casa de la Sele, era ir con la camiseta. El símbolo de un equipo que es de las pocas cosas que rompe la polarización en Colombia será especialmente poderoso entre primera y segunda vuelta, cuando estaremos en pleno mundial. De hecho, en esas 3 semanas Colombia juega su primer partido. Y la campaña de Abelardo logró adueñarse de la camiseta, del espíritu futbolero, con movidas que empezaron el año pasado. Primero, en 2025, la camiseta amarilla llegó a donde Abelardo de la Espriella con la adhesión de Mauricio Gómez Amín, el político liberal. Luego, mientras recogía firmas, de la Espriella se graduó de hincha, del Junior y del fútbol. Junior, tu papá. Pero no se quedó en un solo equipo, fue al estadio, al de los rivales. Muchacho, estoy convenciendo gente para que se vaya a Junior. El mayor contrincante de la campaña, Iván Cepeda, no se ha quedado quieto. Logró que se le subieran los barristas, pero ni siquiera en ese evento tuvo la versatilidad para cambiarse su camiseta cuello Mao. De la Espriella, en cambio, se pone la de los equipos locales, como esta en Pasto, en una foto que terminó llamando la atención por lo que supuestamente estaba pasando un poco más abajo de la camiseta. Y esa foto la podemos publicar porque con esa foto me gané unos votos bien bacanos del electorado femenino. Pero aunque tenga la camiseta de otro equipo, el foco de la Espriella termina siempre en la camiseta de la selección. Hasta sumó el apoyo de jugadores históricos de la tricolor, el Tino y Teo Gutiérrez, hasta que a las puertas del Mundial y de la primera vuelta, los hinchas de Abelardo se están confundiendo con la ola amarilla y la fiebre del tigre con la de la selección. Antes de pedir votos, De la Espriella construyó un poder paralelo en los juzgados para controlar lo que dicen los periodistas de él. Son 28 demandas civiles y 22 denuncias penales contra periodistas como Cecilia Orozco, Ignacio Gómez, Melquisedec Torres, Sebastián Nora, Julián Martínez, activistas digitales y columnistas que escribieron sobre su rol en casos como la estafa del DMG, el cartel de la toga o sus vínculos con Alex Saab, el testaferro de Maduro. De la Espriella tiene una estrategia que se aparta del camino usual. En vez de pedir rectificaciones o acudir a tutelas, va directo a juzgados civiles y la fiscalía. Es un terreno más desgastante y costoso para quien se defiende. Sus demandas las lidera su concuñado Carlos Sánchez, con el respaldo de la Espriella Lawyers, su bufete. Es un modelo gringo en el que periodistas han tenido que pagar fortunas y del que Abelardo presume ser el importador. Lo resume así: nada le duele más al periodismo independiente que el bolsillo. La pieza clave son las medidas cautelares para disuadirlos por el peso que implican. Abelardo suele pedir que los jueces registren anotaciones de embargo sobre propiedades de los demandados. Así logró anotaciones sobre un inmueble de Ignacio Gómez, un carro de Cecilia Orozco, una propiedad de Julián Martínez o un bien del columnista Carlos Cortés. Esta estrategia procesal también ha inducido a errores graves. Por ejemplo, un juez terminó embargando la propiedad de un ciudadano que solo compartía nombre con el periodista Ignacio Gómez. En audiencias cuestiona a los periodistas diciendo que usurpan competencias que solo tienen los jueces y lleva a empleados de su firma a explicar cómo los trinos que hablan de él generan impacto en su reputación y negocios. Pero en lo jurídico su balance es pobre. Solo ha ganado un caso, contra el columnista Jorge Gómez Pinilla, quien ni siquiera se presentó a defenderse. En la mayoría, los jueces han desestimado sus pretensiones por falta de pruebas del daño y por la protección constitucional a la libertad de expresión. También le han recordado que, como figura pública, está obligado a tolerar mayor nivel de crítica y de paso se ha golpeado el bolsillo a sí mismo. En el proceso contra el columnista Joaquín Robles, el abogado terminó condenado a pagar 3 millones de pesos, pero lo que pierde en sentencias lo gana en generar una intimidación entre quienes escriben de él. Organizaciones como la FLIP han calificado estas maniobras como un fenómeno de acoso judicial para silenciar investigaciones periodísticas. Es un historial de litigios que abre interrogantes sobre cómo enfrentaría el escrutinio mediático si llega a la presidencia. El gobierno Petro entregó más de $500 millones en vísperas de las elecciones.
500.000 millones para financiar ferias, entregar ollas y neveras y fondear proyectos productivos de la economía popular en las bases tradicionales de la izquierda. Por ejemplo, el DPS se ha desplegado en al menos 28 departamentos con bazares públicos donde también han regalado telas, en Neiva, en Guaviare, en Yopal. La contratación multimillonaria se hizo a través de entidades que funcionarios del mismo gobierno Petro han señalado como contrataderos, denunciados por corrupción y cuestionados por el riesgo de que la plata que administran hubiera sido usada para financiar campañas. Los contrataderos son organizaciones mixtas que operan en una zona gris. Reciben contratos directos del Estado porque tienen participación pública, pero luego gastan esa plata como privados. Este esquema les permite contratar rápido y sin pasar por todas las reglas de la contratación estatal. Y entre finales de 2025 e inicios de 2026, justo antes de la Ley de Garantías, 6 entidades del gobierno les dieron contratos a Al Desarrollo, Red Suma, Red Universitaria y CISP por 500.000 millones de pesos. En 2025, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Hidárraga, denunció ante la Fiscalía las 2 primeras por participar en un presunto esquema de colusión donde hay indicios de que coordinaban precios artificiales para amarrar contratos directos. Esta vez, con el calendario electoral andando, la plata empezó a fluir hacia bases clave del discurso del candidato Iván Cepeda, como víctimas, indígenas, madres cabeza de hogar y población vulnerable. El flujo de recursos se parece a lo que hacen todos los políticos tradicionales para sus clientelas. Además de telas del DPS, la unidad de víctimas firmó con un contratadero 23.000 millones para entregar kits y dotar al menos otros 2.000 emprendimientos de población vulnerable. El contrato se está ejecutando en temporada de campaña. Impresoras y resmas en San Vicente del Caguán, ollas y neveras en San Onofre y neveras en Córdoba. El esquema se repite con el Ministerio del Interior. A través del CISP, una entidad que se presenta como de cooperación internacional, fluyeron 100.000 millones hacia comunidades indígenas que han respaldado activamente al pacto histórico, como la ONIC y el CRIDEC. Hoy, en 13 de los 16 convenios analizados, el detalle de las evidencias de la ejecución no están publicadas en los portales públicos. El resultado es el mismo modelo que Petro llamó un inmenso robo, pero ahora en manos de su propio gobierno y ejecutándose en plena contienda presidencial.